2, hay una frase que me gustó y con esa quiero iniciar el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Dice la Reina Valera del 60, dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Otra versión dice: el rey tratará de ganarse con halagos a los que renieguen del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y no se dejará deslumbrar por los halagos. Una última versión, que es la palabra de Dios para todos, que también me gustó, dice: el rey del norte utilizará sus halagos y mentiras para aprovecharse de los que violan el pacto sagrado. En cambio, los que sí conocen a Dios seguirán firmes en cumplir con el pacto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu bendita presencia en este lugar. Adoramos y bendecimos tu nombre. Reconocemos que estamos delante de un Dios infinitamente santo. Reconocemos nuestro pecado y lo confesamos delante de ti, Señor. Nos humillamos delante de ti para reconocer con humildad que todos los días te fallamos. Si decimos lo contrario, tu verdad, dice tu palabra, no está en nosotros. Y hacemos a Dios mentiroso. Señor, abre nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu ley. Padre, y que desde ya nos enfoquemos en este nuevo año, Señor, que está por venir. Que sepamos que si estamos caminando contigo, nos irá mejor si nosotros mejoramos nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya estamos en miras de cerrar el año. Ya prácticamente son poquitos mensajes que tengo que dar. Y como siempre, orando al Señor que nos dé una palabra que nos ayude a Vidal decía, pedir dirección al Señor. Yo llevo años haciendo esto, de pedirle al Señor que al final de cerrar el año con una palabra de Él, que nos dé dirección, que nos motive a hacer cambios, ¿verdad? Sabemos que Dios nos ha ayudado este año, ¿lo reconocen? Dios nos ha ayudado, hermanos, este año, Él nos ha ayudado. Y nos ha ido bien, ¿verdad? Y yo creo firmemente que nos puede ir mejor el próximo año. Pero para que nos vaya mejor, hay cosas que nosotros tenemos que mejorar. Y hoy esta madrugada, mientras meditaba en la cama, quizás como a las 3:30 de la mañana, ya no pude dormir. Y se me vino esa frase, más bien el Espíritu Santo me trajo esa frase: el pueblo que conoce a su Dios. El pueblo que conoce a su Dios. Y me fui a buscar ese texto de Daniel. Este texto, en el momento que Daniel lo escribe, era profecía, pero eso ya se cumplió con el pueblo de Israel. Y lo que marca estos dos tipos de personas en este capítulo, marca un tipo de persona que, entre comillas, decían conocer a Dios, pero era algo superficial, que cuando llegó Antíoco y con la ayuda de los romanos invaden Israel, hay un pueblo que se rinde con los halagos del líder, porque el propósito de Antíoco era seducir al pueblo de Israel, meter la cultura babilónica al pueblo. Pero hubo un pueblo que se mantiene firme, y eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo este versículo.
la segunda parte del versículo, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si usted lee el versículo 33, dice: los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada, o los encarcelarán y les robarán. Entonces, acá tiene usted que el sistema, la invasión, a unos los seduce, pero otros se mantienen firmes. ¿Ve? Y esta frase es la que yo quiero tomar en esta noche. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Otra versión dice: será el pueblo que conoce a su Dios, será valiente y se mantendrá firme. Y hermanos, los tiempos que vivimos, necesitamos nosotros demostrar que de verdad conocemos a nuestro Dios. Amén. Necesitamos. El sistema en el cual vivimos y las tribulaciones peores que se aproximan para estos tiempos, solamente se mantendrá firme el pueblo que conoce a su Dios. ¿Ven? Ojalá y nosotros no estemos en aquellos como los fariseos, que Jesús dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que no estemos nosotros ahí, mis amados hermanos, que estemos entre ese grupo que conoce a su Dios. Ahora, hay que definir qué significa este conocer. Conocer tiene dos partes. Conocer es algo que usted, sí, yo tengo conocimiento teórico. Pero el conocer acá, cuando dice: mas el pueblo que conoce a su Dios, está hablando de aquella gente que tenemos una relación con el Señor, que tenemos comunión con Él. Amén. De eso está hablando, ¿verdad? De un pueblo que ama a Dios de su corazón, que se esfuerza por obedecerle, que le sirve, que le busca, que le cree. Un pueblo que se somete a la voluntad del Señor. Eso es conocerle al Señor de verdad. Hace unos días estudiaba algo para decírselo a usted, y ahora lo voy a adelantar. Mire, hermano, Dios, como omnipresente, en su esencia, Él está en todas partes. Amén. Él está en todas partes. Pero escuche esto: pero en cuanto a relación y comunión, Dios solo está en aquellos que lo amamos. Mire qué hermoso, ¿verdad? Él está aquí en esta noche y vive en cada uno de nosotros, aquellos que le hemos recibido. Entonces recuerde, Dios aún está, como es omnipresente, Él está en el infierno también, en esencia, pero en relación y comunión solo está en aquellos que le amamos. Amén. En aquellos que le hemos reconocido, tenemos esa dicha, ¿verdad? De que somos su templo, Él habita en nosotros. Entonces, Dios, recuerde, está en todas partes, en su esencia, pero en cuanto a relación, solo está con los que le conocen. Amén. Con los que le conocen. Entonces, conocer, hermanos, al Señor, ¿verdad? Eso me va a llevar a mí a ser firme en mi fe, a esforzarme, a ser valiente espiritualmente. ¿Ve? Aquellos que le conocemos no lo vamos a negar, aún en la adversidad. Aquí decía que estos maestros sabios iban a seguir instruyendo al pueblo, aún si tuvieran que pagar con su vida el costo o ser encarcelados. Entonces, la gente que de verdad conocemos a Dios a profundidad desde nuestro ser, vamos a esforzarnos. Entonces, vea, vamos al Salmo 25. Ya puede dejar ahí esa cita, solamente quería introducirlo para demostrarle a usted con ese versículo que hay dos tipos de gentes. Un tipo de gente que se deja arrastrar
por el sistema, pero hay otro que de verdad conoce a Dios, que tiene comunión con Él, que tiene una relación con Él. Ese se mantendrá firme, se mantendrá valiente, será un pueblo esforzado. 25:14 el salmista dice: la comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Ve? Dios tiene relación íntima con su pueblo, con aquellos que le respetamos, con aquellos que le obedecemos y nos sometemos a Él, con aquellos que tenemos una relación con Él. En cambio, le digo, hay gente que nada más teóricamente tiene conocimiento, y quizá más que usted y yo, pero este conocer íntimo del cual habla la Biblia solamente es de aquellos que le amamos, que le tememos de manera reverencial. Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Amén. Mas su comunión íntima es con los justos. Acá es íntima, se refiere a este conocimiento profundo, algo que viene de adentro. Y acá justo no se refiere a una persona en términos, hace buenas obras y es buena, no. Aquí se refiere a un justo, a un piadoso, a una persona santa, a la luz del Antiguo Testamento. Entonces, el pueblo que conoce a su Dios, para ese pueblo que conoce a su Dios, Dios tiene grandísimas promesas, hermanos. Para este 2026, la gran noticia que tenemos es de que Dios seguirá estando con nosotros. Su presencia estará estando con cada uno de nosotros. Y las promesas para ese pueblo que le conoce, el Señor dice: no te dejaré ni te desampararé. Día y noche, las 24 horas, en tiempos de bonanza, en tiempos de paz, en tiempos de adversidad, Él siempre va a estar con nosotros. Y esa debe de ser, hermanos, nuestra confianza, porque ahí le digo grandísimas promesas, pero son para el pueblo que conoce a su Dios. Amén. Y ya usted sabe que es conocerle de manera íntima, de manera profunda. Y si yo tuviera que resumir esta palabra cuando dice el profeta: mas el pueblo que conoce a su Dios, conocerle para mí es amarle, adorarle, obedecerle, servirle, temerle y obviamente creerle. Si resumo que es un verdadero conocimiento, ¿verdad?, que va más allá de lo teórico. Entonces, fíjate, el que le cree a su Dios, espera en su palabra. El que le cree a su Dios, espera en su palabra. Vayamos al Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a ir al 147 primero. El pueblo que conoce a su Dios, ¿ve?, es aquel que le cree. Y el que le cree a su Dios espera en su palabra. Salmo 119, 147.
dice así: me anticipé al alba y clamé. Ve esta frase: esperé en qué, en tu palabra. Conocer a nuestro Dios es esperar en su palabra. Si usted tiene una nueva traducción viviente, creo que dice: pongo mi esperanza, creo, en su palabra. ¿Sí? ¿Cómo dice, Rosita? Dice: clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Pongo mi esperanza en tus palabras. El pueblo que conoce a su Dios espera en sus palabras. Plural lo pone esa versión y está magnífico porque son muchas las palabras de Génesis al Apocalipsis. Mis hermanos, que este 2026 cultivemos esta relación. Vea la importancia. Nosotros le hemos venido diciendo una y otra vez que la única manera de conocer a nuestro Dios es a través de su palabra. Y hoy estamos estudiando esa frase: el pueblo que conoce a su Dios. El pueblo que conoce a su Dios. Crezcamos en este conocimiento íntimo de nuestro Dios. Y eso nos va a llevar a este 2026 a crecer en nuestro creer al Señor. Y acá repito que el que cree a su Dios espera en su palabra. Ahí ponemos nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está puesto en el discurso de un líder político. No. Yo les he dicho, amo a mi presidente Bukele, pero no puedo poner mi esperanza en sus palabras, ¿entendió? Porque los líderes van y vienen. Y el hombre no es inmutable. Los hombres cambian, no se olvide de eso. Ahí mismo el verso 74. Con estos versículos me desperté esta madrugada. El verso 74. Verso 81 primero, verso 81. Dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. No importa, hermanos, si nos estamos deshaciendo. ¿Ve? Otra versión dice: estoy agotado de tanto esperar a que me rescates, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Esperando tu salvación se me va la vida, dice aquí. Pero he puesto mi esperanza, ¿dónde? En tu palabra. Usted no puede venir con el cuento de decir: yo le creo a Dios, pero no le creo a sus palabras. Hermano, creer a la palabra de Dios es creerle al Dios de la palabra. Amén. Vamos ahí atrasito. Seguimos, le dije el 81, vamos al 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva. Y confiesa, porque tu ley, ¿ve? Tus palabras, tu palabra es mi delicia. Hay que amar la palabra, mis hermanos. Hay que amar la bendita palabra. El 74 y luego vamos al 42. 74 y luego el 42. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. 42, ahí mismo, verso 42, solo por citar algunos versículos. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Mis hermanos, el pueblo que conoce a su Dios confía, le cree a Dios, espera en sus palabras, pone su esperanza en las palabras. El salmista, ahí resumiendo, él está diciendo: pongo mi esperanza en tus palabras. El pueblo de Dios, el pueblo que conoce a su Dios, pone su esperanza en la palabra. Yo le digo algo, yo
no puedo vivir como cristiano sin la palabra de Dios. No puedo. Ahora desde las 3 y algo estaba meditando, a las veras 4 me salté de la cama y me fui a mi cuartito de estudio. No puedo vivir sin la palabra de Dios. No le digo que no dejo ningún día, no, sí, a veces por lo general sábado me descuido un poquito. Pero de ahí yo no puedo vivir, yo amanezco con la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, allí, aprovechando que estamos en el 119, ve el verso 89 y 90. Entonces, para este 2026, Dios tiene grandísimas promesas, pero es para el pueblo que conoce a su Dios. Ve el verso 89 y 90, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. ¿Por qué nosotros debemos de esperar? El pueblo que conoce a su Dios espera en su palabra, mis hermanos, porque su palabra es eterna. Porque su palabra es fiel. Estos 2 versículos hablan de la fidelidad de Dios y hablan también de la inmutabilidad de Dios. Está hablando que nuestro Dios no es un Dios que se cambia, ¿verdad? Un Dios que cambia de opinión. Hoy hay mucho sol, hay mucha lluvia, no, mis hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel y sus palabras son inmutables y aparte son eternas. Dios es fiel, mis hermanos. Dios es fiel y nosotros debemos, el pueblo que de verdad conoce a su Dios, le cree a Dios y espere sus palabras. Para ese pueblo son las promesas de Dios. Para ese pueblo, el que conoce a su Dios. Entonces, nuestro Dios, hermanos, no va a cambiar el 2026. Seguirá siendo el mismo. Porque dice Hebreos capítulo 13 que Dios es Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Todas las promesas del Señor son para usted, son para mí, son para el pueblo que conoce a su Dios. Y no queremos conocerlo de labios solamente, no queremos conocerlo teóricamente, no, queremos conocerlo a Él íntimamente. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1, 20. 2 de Corintios 1, 20. Dichoso usted que conoce a su Dios. Dichoso usted, mi hermano, que conoce a su Dios. El 1:20 dice así, 2 de Corintios 1:20, dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Otra porción dice, otra versión dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Usted y yo tenemos a Cristo. Todas las promesas, escuche, del Antiguo y Nuevo Testamento, todos se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo fue el que dio su vida para salvarnos. Jesucristo fue el que dijo: yo me voy, pero le voy a enviar otro consolador. No lo voy a dejar solo, y Él estará con ustedes para siempre. Y ahora Jesucristo vive en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y tener a Cristo, oiga esta gran noticia, tener a Cristo es tener todas las promesas cumplidas en Él, las tenemos con cada uno de nosotros. Por eso nosotros, escribo esto, me llenaba de gozo que los que conocen a su Dios responden con un amén a este versículo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Ve? Las promesas, todas las promesas en el Señor son en Él sí, y lo pone con mayúscula. Y luego dice: y en Él amén. Y esta palabra hebrea
esta palabra hebrea, que propiamente dice que significa firme. Las promesas de Dios son firmes. Las promesas de Dios ya son dadas para su pueblo. Amén. Son para nosotros, hermanos. Cuando usted dice amén, usted está diciendo, es confiable la palabra de Dios. No se quede mudo. La iglesia debe de aprender a responder con un amén a mis palabras, no a la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo acá, de amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando tú estás diciendo amén, estás diciendo que la palabra de Dios es firme, sus promesas son firmes, son confiables, son dignas de confianza. También quiere decir amén significa de cierto. ¿Se acuerdan cuando dice desierto? Desierto, os digo, quiere decir en verdad, ciertamente. Entonces, amén es decir, Señor, eres digno de confianza. Señor, yo creo a tu palabra. Señor, en 2026 seguirás estando con nosotros. Amén. Amén. El pueblo que conoce a su Dios espera sus palabras. Cree sus palabras, espera sus palabras. Le decía a un amigo americano que se fue bien ministrado y se fue llorando el día de hoy, y le comentaba, cuando él me comentaba sus malas experiencias, sus tristezas que está atravesando con un hijo casi de la edad del mayor de nosotros, y le dije, yo he pasado por ahí, y le explicaba cómo aquellos momentos, le decía, el diablo me estaba llenando mi cabeza diciéndome, si te vas a servir a la iglesia, yo le quito la vida a tu hijo. Y el Señor le decía yo a él, como el Señor me ministró ese día mientras caminaba por la Londres, yo lleno de mis miedos, pero clamando al Señor, y el Señor me dijo, ¿acaso tú no sabes de que yo permití que el diablo tocara a Job, pero yo le puse un límite y el diablo no podía atravesar más allá de ese límite? Amén, Señor, le dije yo, y ahí rompí con todos mis miedos, porque este hombre también estaba perdiendo la esperanza. Iba en su bicicleta y habíamos hablado hace como un tiempo, porque anda buscando una casa, y ahora se fue llorando y me dice, qué bueno que se me ocurrió regresar. Mis hermanos, esa es la palabra para los que esperan en el Señor. Llénese de la palabra, familiarícese con la palabra. Dios tiene muchas y muchas bendiciones hechas, promesas, pero hay que creer al Señor, hay que esperar en su palabra. No se rinda, no se dé por vencido. Humíllese mejor delante del Señor y dígale, Señor, amén, yo te creo, eres confiable, Señor. Este amigo me decía, yo pienso que me dijo, ya perdí la esperanza, voy a dejar de orar por mi hijo. Y yo le dije, no. Han habido ocasiones, le digo, que yo atravesé, que yo me levantaba, hermanos, y he testificado 3 de la mañana a rondar todo Tajo Verde, a clamar al Señor, clamando al Señor por mi hijo, para no hacer ruido en la casa. Y yo le decía, no, yo mientras yo suspire, mientras yo esté vivo, yo seguiré orando por mis hijos. Y mi petición más grande, como le digo a mi Señor, no es que sean abogados, no es que sean enfermeros, eso es secundario, hermano. Para mí la petición más grande es la salvación de mis hijos. Lo demás Dios les dará lo que ellos quieran, pero no voy a dejar de orar. Y este hombre se fue con nueva esperanza. ¿Por qué? Porque le di la palabra del Señor. Confiemos, hermanos, en la palabra del Señor. Confiemos en sus palabras. Entonces, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, será valiente, será firme en su fe. ¿Pero por qué? Porque le cree a sus palabras. Isaías 55, 10 y 11. A veces nosotros, hermanos, andamos todos decepcionados porque creemos más a las palabras de un hombre que a las palabras de Dios, ¿sí o no? Sí. Muchas veces creemos, hermanos,
le digo, más a las palabras de un hombre que a las palabras de Dios. Y por eso andamos desanimados, frustrados, decepcionados. Pues ¿sabes qué? Dios nunca te va a decepcionar. Pero hay que creerle al Señor, hay que creer a sus palabras. El 10 y el 11 son unos versículos que llevan años fortaleciendo mi fe para creerle a la palabra de Dios. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Oiga, ¿para qué baja la lluvia y la nieve? Para regar la tierra. Vea, ¿para qué más? Y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Se da cuenta usted que es necesaria la nieve y la lluvia? Ahora vea cómo el Señor usa la lluvia y la nieve para ilustrar. Y dice, así, ¿ve? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermano, todo lo que tú necesitas es la palabra de Dios. Vean lo que dice esta versión. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. La envío y siempre produce fruto. La palabra siempre produce fruto. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y dice, y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. El día que Dios envíe su palabra a tus hijos, va a producir fruto. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Ese es el poder que tiene su bendita palabra. Salmo 107 me encanta porque dice, cuando habla, que apenas le mencioné eso, es un capítulo que menciona la infidelidad de Israel versus la fidelidad de Dios. Y en uno de esos versículos dice esto, y envió su palabra y lo sanó. Todo lo que tú y yo necesitamos es que Dios diga su palabra desde el cielo. Esa palabra se hace vida en nosotros. Es todo lo que nosotros necesitamos. Mira qué poderosa es la palabra de Dios. Él dijo y fue hecho. Se han hecho los cielos. Se han hecho las estrellas, los planetas. Se han hecho todas las aves de los cielos, los peces del mar. Él dijo y fue hecho. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Hacemos bien en refugiarnos en ella. Trate, crezca este año que viene, desde ya, porque para mí ya cambies el chip y ya, para usted comience ya su año nuevo hoy. Hay el hábito, agarra un versículo, vengo años diciéndolo, pero los benditos cristianos son tan rebeldes. Usted que está ahí, agarre un versículo, póngalo ahí en el tablero de su carro, póngalo en el carro, uno para todos los días, ándelo repitiendo. Usted que tiene el bendito teléfono, suéltelo del TikTok, del Facebook, del WhatsApp y póngase a leer la palabra, oiga la palabra. Eso tiene poder. Pero reemplazamos la palabra de Dios por cualquier estupidez, por cualquier tontería. Es tan fácil gastar el tiempo, ¿verdad, hermanos? En un montón de diferentes tonteras y afanes. Hoy le decía a mi esposa eso, y se nos va el día haciendo un montón de cosas que son materiales, que son secundarias, y se nos olvida lo más importante: llenar nuestra alma de la palabra de Dios. Y le hago una pregunta, pero contéstesela ahí. ¿Cuántos capítulos de la Biblia ha leído hoy? Es para usted, para su conciencia. Agárrese, aférrese a la palabra. Fíjese que esta palabra, cuando dice no volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada, es una palabra hebrea con T al principio, luego saleak, con K y J al final, saleak, KJ al final. Y es empujar hacia adelante. Esa palabra prosperada significa bueno, éxito, lograr.
Entonces los que conocen, le creen, le obedecen a su palabra y Dios como resultado los prospera. Oiga el significado, los empuja hacia adelante. Esa es la prosperidad de Dios. La prosperidad de Dios no es yo la voy siguiendo, no. Dios me empuja a la prosperidad. Dios me empuja al éxito. Dios me empuja a lo bueno. ¿No le gusta eso? Pero hay que creer a la palabra. Hay que esperar en la palabra. Llenémonos, como le digo, este año un poco más de la palabra. Hermano, cuando yo veo la Biblia, la mente de Dios tan infinita, a mí me da desesperación, porque es tan finita mi mente. Yo le digo, y mi esposa y yo nos pasa lo mismo, y decimos nosotros, ¿cómo quisiera tener esa habilidad para retener toda la palabra en mi mente? Quisiera yo retener toda la palabra en mi mente, pero desgraciadamente tengo una mente finita. Hay cosas que no las logro retener, pero ¿sabe qué? Ahora le veo como por un espejo, pero en el cielo, dice el apóstol Pablo a los Corintios, veremos lo perfecto. Ahora conocemos un poquito nada más. Hay cosas de la palabra que yo no las entiendo, pero le creo a mi Señor. Allá Él me va a enseñar a perfección, pero yo anhelo. Entonces fíjate, mi hermano, la palabra del Señor dice, y esto me llevó a lo otro. Cuando dice que la palabra Él la envía, a donde Él la envíe, será prosperada. Y ya le digo, esta palabra hebrea es saleak, y es empujar hacia adelante, bueno, éxito, lograr. Hay una verdadera prosperidad, que es la que viene como resultado esperar en el Señor. Amén. Hay una verdadera prosperidad. Deuteronomio 11, Deuteronomio 28 y muchos versículos del Antiguo Testamento, y el Nuevo es buscar primeramente el reino de Dios, y se resume todo. Pero vea, la misma palabra sale. Vamos a Salmo 1, 2 y 3. Salmo 1, 2 y 3, ahí aparece esta palabra. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Está hablando del versículo 1, si usted ve, está hablando del varón que camina con Dios. Amén. De la persona que camina con Dios, que ama a su Dios, y esa persona ama también su palabra, es su deleite, su regocijo. La valora por encima de cualquier tesoro, como dice el libro del Proverbios, y el Salmo 119 se la pasa diciendo una y otra vez. Una y otra vez. No, dice, para mí tu palabra es mejor que todos los tesoros. Es mejor que el oro, que la plata. Vea lo que viene. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Vea lo que dice ahí. No lo inventé yo, lo dice su palabra. Y todo lo que hace prosperará. Saleak. A la persona que ama su palabra, que se deleite en su palabra, que camina a la luz de su palabra, Dios promete que la va a empujar al éxito. La va a empujar porque es una persona que le obedece al Señor. Entonces, fíjate, qué hermoso. Y todo lo que hace prosperará. ¿Quién? Esa persona que ama la palabra, que teme a la palabra, que respeta la palabra, que se deleite en la palabra como resultado. ¿Ve? ¿Usted le gusta eso? Esta es la verdadera prosperidad. Esta es de la que habla Proverbios capítulo 10, que la bendición de Jehová es la que enriquece. Esta es. Y no añade tristeza con ella. No me vengas con el rollo como Dios. Yo soy bien próspero. No, mijo. Si esa prosperidad material te alejó de Dios, no viene de Dios. ¿Entendiste?
¿Entendió? Eso no viene de Dios. No, lo que viene de Dios es un resultado de eso. Ah, qué hermoso. Los que esperan en la palabra, Dios trabaja para ellos. No vas a andar, te digo, buscando. Yo lo he visto una y otra vez, hermanos, cómo Dios prospera, cómo Dios empuja la bendición a aquellos que nos esforzamos. No somos perfectos, no estamos hablando de perfección, porque eso no existe en nosotros los humanos, solo en Cristo, amén. Pero qué hermoso es ver a aquella persona que se esfuerza por buscar los tesoros de la palabra de Dios, que se esfuerza por obedecerle, que se esfuerza por servirle. Mira, ahí está la bendición, aquí está. Aquí está. Dios te lo va poniendo así. Eso hace Dios. Y yo lo he visto una y otra vez en mi vida y en la vida de algunos de ustedes. ¿Y todo por qué? Porque nos esforzamos. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Todo esto significa lo que le estoy diciendo. Vaya a otro versículo. Vamos a Josué capítulo 1, una porción conocidísima. Conocer a Dios es amar su palabra, es deleitarse en su palabra. Dice, vea la instrucción, ¿verdad? La instrucción que le dio, le voy a leer del 7 y 8. 1, 7 y 8. Perdón que le dije 9, el 9 es bonito también, pero el enfoque es el 7 y el 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Ve? Los que conocen a su Dios son esforzados y son valientes espiritualmente. No de esos machos, no. Acá se refiere a un esfuerzo espiritual y que produce valentía espiritual. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Ahí esto otra vez sale aquí. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Bendice Dios a los que aman y esperan en su palabra, sí o no? Claro que sí. ¿Ve? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ve el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, solo los lunes y viernes, solo en el estudio bíblico de mujeres. No, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Punto y coma. Porque entonces harás prosperar. Ahí está el Saleach otra vez, ¿ve? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis hermanos, los creyentes sabios, esta es la bendición que debemos buscar. Esa es la bendición que debemos de buscar. Donde Dios te empuja al éxito, te empuja a buenas decisiones. Vean lo que dice arriba el verso 7, para que seas prosperado en toda. Pero está hablando de personas que esperan totalmente, dependemos totalmente de la palabra de Dios. ¿Usted quiere depender de la palabra del Señor? Cambiemos. ¿Quiere un mejor 2026? Cambiemos. Amemos su palabra. ¿Por interés a la bendición? No, porque amamos a Dios. Porque la obediencia que Dios ama y le agrada es la obediencia por amor. Y ya como resultado, hermanos, entonces Él bendice a sus hijos. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el gran tropezadero que llevamos en nuestra vida y aún en la vida cristiana, por tercos, ¿o no? Por necios, comenzando por el pastor, luego por usted, hagan fila. Sí, cada vez, hermana Alicia, que nos vamos por tercos.
Andamos apartados de la palabra y queremos que nos vaya bien. Los que conocen a su Dios saben que sus promesas todas son fieles, todas son verdad, como decía 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Entonces, mis hermanos, decir amén también es decir, estoy confiando en tus palabras. No estoy preocupado. Cuando le ataque la preocupación, aférrese a la palabra del Señor. No, Señor, bajémosle a esa preocupación. Que dure, pero que dure menos. Amén. Que dure menos. Que no te dure un día entero, ni una semana. No, te vas a morir. La preocupación nos manda a la depresión. Y ahí andamos todos cargados, todos agobiados, cuando tenemos miles de palabras de Dios para nosotros. Aferrémonos a su bendita palabra. Y dígale al Señor, Señor, estoy confiando en tus palabras. En tus palabras he puesto toda mi esperanza, Señor. No en el hombre, no, en tus palabras, Señor. Ya vimos que sus palabras son fieles, sus palabras son eternas, al igual que nuestro Dios. En Mateo capítulo 28, vamos a Mateo 28, las promesas de Dios siguen siendo firmes, siguen siendo estables, siguen siendo inmutables. Dios y su palabra no cambian. Nosotros somos los que cambiamos de opinión a cada rato, ¿sí o no? Se te sube la bilirrubina, te pones de malas. Ahora vienes a la iglesia y te vas bien ungido, bien lleno de la palabra. Y cuando ya sale allá, llega y te reclamó el marido, el hijo, el chucho, ya se te fue la unción. ¿Y qué hiciste con la palabra? Te la robó el diablo en el camino. En Mateo capítulo 28, Jesús lo dijo y lo sigue diciendo, he aquí yo estoy con vosotros. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Hermanos, ¿hay días malos? No, hay días diferentes, hermanos. El malo es usted y yo, que agarramos las cosas como malas y nos quedamos con ellas. Esta es mi conclusión respecto a la palabra de Dios. Hermanos, no hay días malos, hay días diferentes. Eso es lo que hay. Pero Dios lo que busca es que aprendamos que Él está con nosotros todos los días, hermano Quincho. Todos los días. Y uno de loquito, a veces de tontito, ¿y a quién voy? ¿Y a quién voy? Y Cristo dice, bobo, aquí estoy a la par tuya. ¿Y a quién le pido ayuda? Y Cristo, pues. Ahí andamos despisoñando y saber si me ayuda. Y luego que no, porque fueron al equivocado. No, hermano, no te puedo prestar. No, hermano, ve a Cristo, ahí está. Dice que Él va a estar. Mira, nieve, ahí está. Llueve, ahí está. Está haciendo calor, ahí está. Todos los días te acompaña. Todos los días nos acompaña. Yo a veces siento tristeza por mí. Porque es cierto, sí. Nosotros bobeamos tanto con las cosas de este mundo. Divagamos tanto en nuestra mente, en nuestros afanes y planificando y esto y lo otro. Y yo digo que Cristo sentado en el trono del corazón dice, por gusto vivo en este. ¿Sí? ¿Va que usted se pone mal cuando dice, estos mis hijos que no me aman? Ahí anda con sus audífonos, diciendo, yo también lo he dicho, no me preocupe. Ahí anda con sus audífonos, ahí parecen locos y que no le hablan, no, ni que este y que lo otro, que lo mismo hace usted, lo mismo que sus hijos hacen con usted lo hace con Cristo. Mire, cae en la trompeta y mejor háblenle con Cristo.
Entonces, el 2026, la buena noticia es que Dios no va a cambiar sus promesas. Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice Hebreos 6 que imposible es que Dios mienta. Miren, hay imposibles para Dios. Él es imposible que mienta. Eso debe de llenarnos de valor, esforzarnos como un pueblo que de verdad conoce a su Dios. Porque el Dios de Israel no mentirá, dice. Dios no miente, hermano. Fíjate, si tú te grabaras en tu corazón este texto y oyeras en tu espíritu todos los días que el Señor te dice: hija, hija, hijo, yo estoy contigo todos los días. Y tú vives amargado y yo ahí. Vives enojado y yo ahí. Y vives triste y yo ahí. Y vives murmurando y yo ahí. No más de observador tenemos a Cristo. Jesús seguirá estando con nosotros el 2026. Hebreos capítulo 13 va a ser el último versículo que vamos a leer y nos vamos a preparar para la Santa Cena. Cinco, 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Una exhortación primero, ¿verdad? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Verso 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Ves la promesa que estaba ahí arriba? No te desampararé ni te dejaré. Aquellos que dicen que el Dios los agarró hoy pero los soltó mañana, esos son mentirosos. Dios no abandona a sus hijos. Si usted predica lo contrario, usted es un falso profeta. Dios no abandona a sus hijos. No te dejaré ni te desampararé. Ve el verso 8. Jesucristo es el mismo, que ya les lo cité. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Son cientos de promesas que Dios tiene, pero son para el pueblo que conoce a su Dios. Inclinen su rostro así como está ahí. Vamos a orar. Voy a pedir que se preparen para la Santa Cena. Que Dios bendiga a aquellos que nos acompañaron a través del YouTube, a través del Facebook. Que Dios bendiga sus vidas y hacer cambios si queremos que nos vaya mejor. Dios no cambia.